Hola a todos, soy Lumi y bienvenidos a un nuevo vídeo de LAN Formación. En este vídeo vamos a tratar de analizar las características básicas, aquellas características que nos permitan diferenciar entre los procedimientos de adjudicación del contrato del sector público y concretamente el procedimiento con negociación, el procedimiento de asociación para la innovación y el concurso de proyectos. Pero en primer lugar tenemos que analizar y tenemos que hacer alusión al concepto del contrato del sector público que estamos hablando cuando nos referimos a un contrato del sector público. El contrato del sector público, si lo dividimos en dos partes, analizaremos en primer lugar el término contrato. Un contrato, como todos sabemos, es un acuerdo de voluntades y cruce de contraprestaciones, esto es un acuerdo, un convenio entre dos partes que voluntariamente deciden celebrarlo para que una dé una cosa y la otra dé a cambio una contraprestación. De ahí, acuerdo de voluntades y cruce de contraprestaciones. Sin embargo, en la segunda parte, contrato del sector público, cuando nos referimos al sector público nos estamos refiriendo, por tanto, a que este contrato lo celebra la administración pública, que aparecerá como entidad contratante, con a su vez una segunda parte que será el contratista. A través de estos contratos del sector público, lo que va a conseguir la administración es contratar un contratista para que éste ejecute una obra, preste un servicio, suministro, etc. Existen múltiples tipos de contrato del sector público. Y además otra de las características fundamentales es que la razón de este contrato es el interés público, esto es, la administración contrata a través de contratos del sector público, como hemos dicho, la ejecución de obras, servicios, etc., para satisfacer el interés general, las necesidades de toda la colectividad. Además, también, antes de pasar a analizar los procedimientos de adjudicación, tenemos que decir que su régimen jurídico se encuentra en la Ley 9/2017 de los contratos del sector público. Así, una vez analizado el concepto que estamos hablando cuando nos referimos a contrato del sector público, tenemos que señalar que este cuenta a su vez con diferentes elementos. Por un lado tenemos los elementos subjetivos, que no son más que las partes del contrato. ¿Quién celebra el contrato? Como hemos dicho, administración pública contratante y en segundo lugar el contratista, aquella persona o empresa que ejecutará la obra, prestará el servicio, etc. En segundo lugar tenemos los elementos objetivos. En este sentido se trata del objeto del contrato, esto es, de qué va a ir el contrato, y en segundo lugar del precio, que es la contraprestación que se da a cambio de esa ejecución de la obra, servicio, etc. Y en último lugar tenemos que hacer alusión a los elementos formales, y es aquí donde nos interesa señalar que uno de los elementos formales, en definitiva, son requisitos que establece la ley para que el contrato pueda considerarse válidamente celebrado, es el procedimiento de adjudicación y junto con el mismo la perfección del contrato, determinados requisitos para que el contrato se entienda perfecto, se entienda válidamente celebrado. Como decimos, nosotros vamos a pasar a analizar algunos de los procedimientos de adjudicación de los contratos del sector público. Así vamos a pasar a analizar en primer lugar el procedimiento de adjudicación de los contratos del sector público. El procedimiento de adjudicación puede ser definido como aquel conjunto de trámites a través del cual el órgano de contratación, esto es, el órgano que actúa en nombre de la administración pública para celebrar contratos del sector público, elige a un contratista para adjudicarle el contrato, para entregarle el contrato y que sea ese contratista el que ejecute la obra, preste el servicio, suministro, etc. En definitiva, se trata de un proceso a través del cual se elegirá el contratista para que ejecute el contrato. Vamos a quedarnos con esto. Debemos señalar además que cuando nos referimos al procedimiento de adjudicación también nos podemos referir al mismo con el término de licitación. La licitación es exactamente lo mismo que el procedimiento de adjudicación. Es ese proceso de la administración pública a través del cual ésta va a elegir a una empresa, va a contratar con una empresa la ejecución de una obra, servicio, suministro, etc. Debemos señalar, sin embargo, también a los efectos de estudiar la ley y no liarnos con los conceptos ni con los términos, que cuando nos referimos al contratista nos vamos a referir al mismo con diferentes términos según la fase del proceso en el que nos encontremos. Así tenemos que diferenciar licitador, adjudicatario y contratista. Se trata de la misma persona, como digo, pero en diferentes fases del proceso. Se le va a dar un término diferente según la fase del proceso. Así, en una fase inicial lo vamos a llamar licitador. El licitador es aquella persona que presenta una oferta en la licitación, en el procedimiento de adjudicación. Como decimos, se trata de una fase inicial porque simplemente es el inicio del proceso, es cuando las empresas presentan las ofertas a la administración pública.
Seguidamente, cuando el contrato ya se le ha adjudicado, este licitador va a recibir el nombre de adjudicatario. El contrato le ha sido adjudicado. Y finalmente recibirá el nombre de contratista desde que éste firme el contrato hasta que finalice la ejecución del contrato. Por tanto, licitador, adjudicatario y contratista podemos decir que es la misma persona pero en diferentes fases del procedimiento de adjudicación. Esto tenedlo en cuenta simplemente en el momento de estudiar la ley, que no os perdáis con los términos. Estamos hablando de la misma persona en diferentes fases. Así como decíamos, existen múltiples procedimientos para la adjudicación de los contratos del sector público. La Ley de Contratos del Sector Público reconoce los siguientes: el procedimiento abierto, el procedimiento restringido, el procedimiento con negociación, diálogo competitivo, procedimiento de asociación para la innovación y el concurso de proyectos. Nosotros en este vídeo vamos a analizar las características fundamentales del procedimiento con negociación, del procedimiento de asociación para la innovación y el concurso de proyectos. Y dedicaremos otro vídeo diferente para analizar las características del resto de procedimientos. Así, en primer lugar, respecto del procedimiento con negociación, tenemos que señalar que es un procedimiento muy similar al procedimiento restringido. Sin embargo, se trata de un procedimiento que la ley lo establece como un procedimiento extraordinario, un procedimiento que está restringido, será aplicable exclusivamente a aquellos casos que determine el artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público. Le podéis echar un vistazo. Este procedimiento tan extraordinario, como decimos, y que se aplicará solamente a determinados casos, se caracteriza porque, en primer lugar, todo empresario podrá solicitar participar. Tenemos que señalar y tenemos que diferenciar muy claramente cuando estamos hablando de solicitar participar, esto es, pedir poder llevar a cabo una presentación de una oferta, y cuando estamos hablando de que se pueden presentar ofertas. Es diferente solicitar participar en el procedimiento de presentar ofertas. Así, en el procedimiento de negociación, todo empresario podrá solicitar participar. Pero, ¿qué empresarios podrán presentar sus ofertas? Pues exclusivamente aquellos que hayan sido previamente seleccionados por el órgano de contratación. Esto es, aquellos empresarios que le hayan solicitado a la Administración Pública participar en el procedimiento de adjudicación y que la Administración Pública, a través de este órgano de contratación, diga: perfecto, tu empresario te acepto para que ya ahora puedas presentarme tus ofertas. Debemos señalar que la Administración Pública adjudicará el contrato del sector público a aquel contratista que le hubiera realizado la mejor oferta, teniendo en cuenta, por ejemplo, el precio del contrato. Y además, esa mejor oferta se determinará, y esto es lo fundamental, una de las características fundamentales de este procedimiento, es que la mejor oferta se va a determinar tras haber negociado la Administración Pública con el contratista los aspectos económicos y técnicos del contrato. Una vez la Administración Pública haya negociado con los diferentes candidatos a ser contratistas, entonces la Administración Pública elegirá la mejor oferta y le adjudicará el contrato. Esta es la característica fundamental que lo diferencia del procedimiento restringido, esta negociación de la Administración Pública con los diferentes candidatos a la adjudicación del contrato. Seguidamente vamos a pasar a analizar la asociación para la innovación. Este procedimiento de adjudicación apenas es utilizado en la práctica. ¿Por qué? Porque se va a dar cuando no existan determinados productos, determinados servicios en el mercado. Actualmente en el mercado existen muchísimas clases de objetos, de prestación de servicios, etcétera, y por tanto es muy difícil que se dé este contrato. Pero cuando se da que la Administración Pública necesita un determinado objeto, servicio, suministro, etcétera, y este no existe en el mercado, se iniciará el procedimiento de asociación para la innovación. A través de este procedimiento, la Administración Pública, junto con las empresas, van a investigar este desarrollo de productos, servicios, obras, etcétera, que no existen en el mercado, y posteriormente la Administración Pública los comprará o bien contratará esa prestación de los servicios por parte de las empresas. Y finalmente nos encontramos con el concurso de proyectos. El concurso de proyectos se trata de aquellos contratos que están relacionados determinados servicios con actividades intelectuales, ya sea de arquitectura, urbanismo, etc. En cualquier caso, con lo que nos tenemos que quedar, a los efectos sobre todo de hacer tipo test del concurso de proyectos, es que la selección del proyecto que se deberá ejecutar
por parte del contratista para la administración pública será elegido a través de un jurado o un órgano técnico. Esto es lo fundamental, que en el concurso de proyectos el proyecto se elige por parte del jurado. Y hasta aquí un vídeo explicativo de estos tipos de procedimientos de adjudicación de contratos del sector público. Espero que os haya servido muchísimo para poder diferenciarlos, para que las características básicas nos queden claras y nos vemos en el siguiente vídeo.